Hola hermana, buenas tardes, hermanas y señoritas. Quiero dar gracias a Dios y a la página Plan Divino por la invitación que me hicieron para poder compartir mi testimonio. Antes de comenzar me gustaría hacer una pequeña oración. Vamos a orar. Señor mi Dios, le damos gracias Padre por este tiempo. Gracias por su amor y su misericordia. Pedimos de su gracia y de su dirección, Dios, quien sea usted el que ponga las palabras adecuadas en mi boca y poder ser de bendición y de ánimo a las demás personas, Dios. Nos ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, me voy a presentar. Mi nombre es Yaneli Chan de Arenas. Soy hija de pastor. Soy de la Iglesia Bautista Betel de China, Campeche, del pastor Víctor Chan. Bien, la primera pregunta que me hacen es ¿cómo fue que Dios llegó a mi vida? ¿Cuándo fui salva? Bueno, pues nosotros somos 4 hermanos. Desde pequeñitos empezamos a llegar a la iglesia. Todo esto fue bajo el ministerio de la Iglesia Bautista Agua Viva del pastor Asael Cocom. Habían 2 hermanas, la hermana Lorena Pacheco y la hermana Karina Villamonte, quienes eran las encargadas de esta área cerca de la casa. Estas hermanas siempre, cada domingo, estaban tocando la puerta de nuestra casa para poder llevarnos a la iglesia. A partir de ese momento fue que nosotros empezamos a conocer de Dios. No al 100%, porque éramos muy pequeños, todavía no comprendíamos bien las cosas de Dios, pero sí aprendimos muchas cosas y una de ellas fue la oración, ¿verdad? Aprendimos a pedirle a Dios. Entonces nosotros empezamos a asistir a la iglesia, empezamos a congregarnos, empezamos a aprender un poco de la palabra de Dios, pero había un pequeño detalle en ese tiempo. En ese tiempo, pues como niños nos gustaba ir a la iglesia, ¿verdad? Nos gustaba que llegara los domingos para poder ir a la iglesia. Incluso cuando llegaba el tiempo de las escuelitas bíblicas de verano, también estábamos tan emocionados porque recibíamos premios, refrigerio, aprendíamos versículos de memoria, pues como todo niño, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo fue un tiempo de alegría, de felicidad, pero por otro lado, era un poco triste nuestra vida, nuestra niñez. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos un hogar cristiano, no teníamos un hogar pues feliz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi padre era un alcohólico, solamente contábamos con el apoyo de mi madre. Entonces, en ese tiempo, hubo un tiempo en el cual dejamos de ir a la iglesia. Ya no seguimos yendo a la iglesia porque no teníamos a alguien quien nos instruyera para poder seguir, o alguien que nos dijera tienen que ir a la iglesia, o que nos regañara. Nada, no teníamos nada de eso, no teníamos el apoyo de nuestros padres. Pero nunca faltaron los hermanos en Cristo, o incluso algún familiar para que te animaran a seguir en la iglesia. Yo tengo una prima que esa prima siempre estuvo detrás de mí animándome, vamos a la iglesia, vamos, vas a aprender, vamos a la reunión de los adolescentes, vamos. Ella siempre estuvo detrás de mí, pero yo le decía, no, otro día. Siempre me rehusaba a ir. Pero hasta que llegó el momento en que dije, no, pues ya no puedo seguir así. Y un domingo en la noche decidí ir a la iglesia. Y recuerdo que a la edad de 13 años me hablaron de Cristo, porque cuando era niña me hablaron un montón de veces de Cristo, pero pues realmente yo no comprendía lo que era el plan de salvación. Hasta la edad de los 13 años que me hablaron nuevamente de Cristo, ahí recibí a Cristo como mi Salvador personal, y en ese mismo momento fui bautizada. Decidí obedecer a Dios con el bautismo. Entonces, a partir de ese momento, mi hermano, el mayor, y yo empezamos a ser fieles a la iglesia. Empezamos a congregarnos, empezamos a involucrarnos en ruta, empezamos incluso a ganar almas. Recuerdo que mi primer alma que gané fue un niñito, porque me daba mucho miedo hablarle a las personas grandes. No me sentía realmente preparada para poder hacerlo, pero sí le hablé a varios niños de Cristo por la gracia de Dios. A partir de ese momento que empecé a ir a rutas, empecé a ganar almas, empezamos a llevar niños a la iglesia. A partir desde ese entonces empezamos a ser fieles.
empezamos a orar más también en casa junto con mis otros hermanitos que pues eran más pequeños. Em, y, y algo por lo cual nosotros siempre orábamos, siempre era porque Dios hiciera un cambio en la vida especial, en la vida de mi papá.